Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una pregunta. ¿Quién responde? Sí, ¿quién responde por los desmanes, la violencia, el vandalismo, la desestabilización, el aumento muy seguro de los casos de contagio de COVID? Todo esto por cuenta de las marchas que se realizaron el día de ayer en todo el país. ¿Quién responde? Recordemos que la noche víspera del inicio de las movilizaciones ocurrieron estos hechos. El primero fue el fallo del Tribunal de Cundinamarca, proferido por la jueza cucuteña Nelly Villamizar, quien valientemente, norte santanderiana tenía que ser, dijo básicamente que el derecho a la protesta no era el único derecho a defender, que también estaba el derecho a la salud, a la salubridad de los niños, de los adultos mayores que había que tener en cuenta. Y por eso ordenó desde el presidente de la República para abajo que se cancelaran todos los permisos del uso del espacio público que se habían otorgado a las organizaciones civiles. El segundo hecho es que despuesito de que salió el fallo de la jueza, el Comité del Paro se pronunció representando a varios sindicatos y dijeron que el paro iba porque iba y que no le tenían que pedir permiso a nadie. Y por último apareció Gustavo Petro anunciando una alocución nacional para apoyar el paro en su cuenta de Twitter. Alocución que en efecto hizo. El candidato presidencial y exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que Petro sería el responsable de lo que pudiera pasar en el país durante las movilizaciones. Gustavo Petro es el único responsable de lo que pueda suceder mañana en el país. Y si bien miles de personas salieron a marchar en paz, aunque pasándose por la faja el fallo de la justicia, los hechos de violencia fueron en extremo preocupantes. Retomemos el mensaje que Petro envió en su alocución y revisemos lo que en efecto sucedió en las violentas jornadas de ayer. No abra su negocio mañana. Permita que sus empleados no trabajen. Muchísimas personas no abrieron sus negocios por miedo a que los vándalos se les metieran y le robaran todo. No saque su carro mañana, ni su bus, ni su camión, ni su taxi. No vaya a trabajar. No compre gaseosas. No compre en grandes superficies comerciales. No haga transacciones financieras. ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá hay personas! ¡Acá hay personas! ¡Hay personas! ¡Hay personas! ¡Hay personas! ¡Acá hay personas! Sálgase de los fondos privados de pensiones y entre a Colpensiones. No se suba a Transmilenio. Y tampoco podemos dejar a un lado la violencia en contra de los medios de comunicación y de la libertad de prensa, como fue el caso de Semana y del canal RCN, en donde los vándalos intentaron ingresar a sus instalaciones. ¿Coincidencia? De nuevo, ¿quién responde? Esto dijo el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Han visto los videos y las imágenes tristes de destrucción en muchas ciudades colombianas. Ya hemos visto la realidad de cómo algunos personajes como Gustavo Petro, que incentivan la violencia, no son capaces de pronunciarse en momentos en que se generan
y rechazarla. Por el contrario, siguen insistiendo en lo que no le conviene al país. Y esto, el exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Los bandidos, los vándalos deben ser judicializados, pero los políticos que promovieron estos actos criminales, vandálicos, en ciudades como Cali, como Bogotá, en todo el país, por cuenta de su propio interés, deben ser judicializados. Muchos se hicieron la pregunta de si Petro había ido o no a las marchas, porque fue muy curioso que su cuenta de Twitter hubiera estado en silencio durante toda la jornada del día de ayer, a diferencia de las marchas del 9 y del 10 de septiembre de 2020, en donde de manera permanente y constante estuvo trinando. ¿Por qué tanto silencio ayer? ¿Será que Petro, después de sus largos 4 meses de vacaciones en el mar Mediterráneo, perdió un poco la noción de la realidad? A ver, senador, ¿con qué cara le pide usted a un colombiano común y corriente que no vaya a trabajar si ese colombiano no puede darse el lujo, por ejemplo, de irse 4 meses de vacaciones con la tranquilidad que usted sí tiene de recibir 90 millones de pesos de salario? ¿Y cuál es la libertad de prensa que le sirve a los violentos y a los progresistas? ¿La que piensa como ellos y la que no, entonces hay que destruirla? ¿Y a quién le importa el estado de salud de los más de 80 policías que sufrieron heridas por cuenta de las jornadas de ayer? ¿Es que acaso esos policías no tienen derechos humanos? ¿Quién responde por toda esta violencia? Esto puso el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Twitter. La violencia estaba preparada. La sustentan en una reforma tributaria que saben que no tiene manera de que la aprueben y que se busca un consenso de texto alternativo social para financiar la lucha contra la pobreza agudizada por la pandemia. Apoyo sin vacilación a las Fuerzas Armadas. Y finalmente, ¿qué quiere decir el hecho de que cuando hay un fallo de la justicia que no me gusta o no me sirve, me autoconfiero el derecho de no cumplirlo? ¿Qué estará pensando la jueza Nelly Villamizar y sus compañeros magistrados del Tribunal de Cundinamarca? Grave, muy grave.